¿Qué tal? Muy buenos días. Una hora antes de lo previsto, de lo anunciado, estamos conectados a partir de este momento conmigo, con Fabián Hernández, en este programa que hacemos de lunes a viernes a través de las distintas redes sociales. Agradecemos a quienes se conectan con nosotros a través de Periscope de Twitter como @opanoticias y a quienes nos siguen por nuestras distintas plataformas comunicativas, la plataforma de Opa Noticias, por supuesto, la plataforma de Opayú, que además de ser fanpage, pues también se pueden conectar con nosotros a través de nuestro canal en YouTube como Opayú y a quienes nos siguen a través de Neiva24. Son las plataformas que tenemos dispuestas para que ustedes pues, puedan seguir nuestras entrevistas y nuestras transmisiones. Hoy tenemos una invitada de carácter internacional aquí en Conectados. Ella es una activista muy fuerte en Argentina, joven, muy pero muy joven, pilosa, una destacada estudiante universitaria, de eso también vamos a hablar con ella, y pues una opositora a todo este tema del aborto en su país. Ella se llama Guadalupe Batallán y está con nosotros el día de hoy. Hola Lupe, muchísimas gracias, muy amable, muy gentil por aceptar nuestra invitación. No, mil gracias a ustedes por invitarme y por correr con mis tiempos facultativos. Bueno, Lupe, ¿qué estás estudiando en Argentina? Ahora, abogacía. Estoy en segundo año de abogacía. Hice 3 años de la carrera de medicina y uno de periodismo. Y ahora estás estudiando Derecho. Efectivamente. Derecho. ¿Y qué pasó con la medicina y qué pasó con el periodismo? No me encontré ahí y en realidad me fueron surgiendo posibilidades mejores también para estudiar. En lo que era, digamos, mi cuestión militante, me servía tener un poco de esa formación. De hecho, considero que mi formación fue muy buena digamos, respondió en cada momento a las necesidades que tengo, digamos, que me pidió esta causa, un montón de cosas del periodismo que puedo aplicar un montón, cuestiones de derecho que me permiten, digamos, hacer un análisis de las legislaciones no tan superficial y a medida que voy avanzando en la carrera cada vez es mayor. Y bueno, las cuestiones de medicina claramente en el debate del aborto creo que fueron claves. No, digamos, no empecé estudiando la carrera para el debate de aborto, pero justo me enganchó con eso y nada, bueno, medio que vamos viendo para dónde va, para dónde va llevando todo esto, ¿no? Sí. Lupe, ¿cuál es la situación de Argentina en estos momentos con la pandemia del coronavirus? ¿Qué nos puede contar usted? ¿Cómo se ha estado manejando esto por parte del gobierno y las autoridades de la salud en su país? Bueno, la gestión creo que no sorprende, ¿no? Porque es un poco lo que se ve en el resto de Latinoamérica, pero no fue buena. Tuvimos una de las cuarentenas más largas. Claramente eso aumentó drásticamente. Mira, no tengo los números, los últimos números, pero hasta el año pasado, digamos, cerca de mitad de año, se hablaba de 2 millones de personas que habían perdido sus puestos de trabajo. Claramente la educación recién ahora, digamos, estaríamos tal vez volviendo o ya, digamos, a final del año pasado, algunas escuelas tuvieron algún que otro encuentro presencial, pero después el resto fue clase virtual en un contexto de, digamos, un 60% de los niños argentinos bajo la línea de pobreza. Esto quiere decir, para los que trabajamos y conocemos bien la realidad, digamos, de los barrios humildes, tal vez son 2 o 3 familias compartiendo un mismo dispositivo, digamos, un mismo teléfono, no te estoy hablando de computadoras, y esa va a ser toda la conexión que tengan con el colegio. Y ahora nuevamente viendo si se pone la presencialidad de, digamos, en jaque o no, en la ciudad porteña y bueno, en el AMBA en general. Así que claramente es una cuestión, digamos, económica, empleo directamente sumamente afectado, un montón de pymes que tuvieron que cerrar, la educación también, y ni hablar de lo que fueron no sé, el avasallamiento a las libertades eh, garantizadas por nuestra Constitución, ¿no? A nuestros derechos como ciudadanos, desde, digamos, el derecho a la educación, el derecho a trabajar, el derecho a circular libremente sin ningún tipo de restricción y ni hablar claramente de la salud, eh, porque supuestamente no, esto era 15 días hasta equipar adecuadamente el sistema sanitario, pero la verdad es que se extendió muchísimo más. Yo igual tampoco estaba de acuerdo en su momento con cerrar, digamos, parar el país ni siquiera por 15 días o un mes. Pero lo cierto es que el sistema sanitario en Argentina ya estaba, como se dice, saqueado mucho antes de que apareciera la cuarentena y en el medio todos teníamos un montón de casos de corrupción, de plata que se roban los políticos,
en vacunas, plata que se roban, digamos que tenían, mejor dicho, sobreprecios en barbijos vencidos, sobreprecios en kilos y kilos de paquetes de fideos para repartirle a la gente que estaba pasando situaciones muy complejas con el hambre, así que la verdad es que no es buena la situación argentina. Sí, a propósito de esa situación, Guadalupe, el tema de la vacunación, ¿cómo avanza en el país? ¿A quiénes han vacunado? ¿Está muy demorado? ¿Cómo está la situación de la pandemia? ¿Está controlado o la situación sigue creciendo? ¿Qué podemos contarle a los colombianos de lo que está pasando en su país en ese aspecto? En realidad, según lo que tengo entendido, mira, yo no sigo mucho el tema de la vacunación y en general de los contagios, pero la verdad no hay, digamos, en comparación con los niveles regionales, no se está vacunando mucho, suelen llegar tandas de vacunas y según digamos, el gobierno se guardan tandas, digamos, de esas vacunas para, por si llega a caer un brote de coronavirus. Se empezaron a vacunar los primeros los esenciales y después los trabajadores esenciales, ¿no? Y después las personas más grandes, pero en este tiempo la verdad es que no paran de saltar casos de gente digamos, que no cumple ninguno de los requisitos, no es un trabajador esencial de la salud principalmente, ¿no? Y tampoco es una persona, digamos, mayor, digamos, o que está en un grupo de riesgo que amerite recibir la vacuna prioritariamente, sino que encontramos mucho jóvenes o asesores de políticos, asesoras de políticos, em, ligados principalmente al oficialismo, que se están vacunando digamos, sin respetar los turnos. Y hay bastante escándalo sobre eso. Em, y nada, supongo que eso. Te digo, sinceramente la cantidad de contagios no los sigo yo, pero porque yo considero que la vacuna no es necesaria con un virus que Ajá. tenga tan baja mortalidad y mucho menos cuando se están salteando los protocolos éticos eh, requeridos para, digamos, hay una cuestión de tiempo para ver si la vacuna no produce alguna mutación o algo por el estilo que genere después otros problemas mayores a los que supuestamente está por combatir. Así que la verdad es que por ese lado yo no sigo el tema. Particularmente yo tuve coronavirus y lo pasé como una gripe normal, así que no está dentro de mis temas más seguidos. No Sí. podría darte mucha más data que esa, que una opinión general Ajá. de cualquier ciudadano. Sí, Guadalupe, intuimos que usted es contraria al actual gobierno que hay en Argentina. Sí, a este y también al anterior, que era, digamos, la oposición. Macri, sí. ¿En qué lado, en qué posición política está usted hoy por hoy? No podría definírtelo, la verdad el otro día estaba en Twitter y dije, la verdad es que termino siendo como la oposición, me definiría como oposición al gobierno independientemente de qué gobierno esté. Eh, Ujú. pero creo que las dos facciones principales de la Argentina, que son el kirchnerismo y el macrismo ahora, ¿no? Em, yo lo veo más allá de un cambio de fondo, de formas, digamos, un lavado de cara, en el fondo mantienen el mismo modelo económico y es prácticamente lo mismo. Ambos tienen hechos de corrupción gravísimos. En cuanto a lo que es aborto, digamos, Macri impulsó el debate del aborto que en la Argentina no existía y Alberto lo aprobó, así que la verdad es que no hay mucha diferencia. Macri no se decía abiertamente pro aborto, decía, de las palabras decía que era pro vida, pero bueno, después habilitaba el debate, mientras le permitía a sus ministros, digamos, les daba luz verde a sus funcionarios para votar como quisieran, supuestamente, pero sabemos que existió cierta presión desde la gestión del macrismo para aprobar para conseguir la media sanción en diputados en el 2018. Entonces, Sí. la verdad es que yo no me encuadraría en ninguno de los dos y la verdad es que en cuanto a ideología política, yo soy defensora de los derechos humanos, para donde nos lleve eso. Defensora de los derechos humanos, pero a usted la identifican como una militante de derecha en su país. ¿Se ubica allí o no? Creo que no, digamos, yo no estoy de acuerdo en seguir separando el panorama político en izquierdas y derechas porque creo que lo que digamos, lo que diferenciaba antes al día de hoy, digamos, alguien uno puede estar muy de acuerdo con una persona que se dice de izquierda o muy en desacuerdo con una persona que se dice de derecha. Para mí quedó tal vez más obsoleto. Yo tal vez sí haría la diferenciación entre los que son, digamos, más globalistas y los que tienen una conciencia mayor de los intereses digamos, de la nación
En ese caso, me pondría claramente del lado de una política de cara a los intereses nacionales, con una tendencia tal vez un poco más parecida al conservadurismo, si bien no estoy de acuerdo con, digamos, con todos los postulados. Muchas veces me Ujú. confunde como liberal, pero bueno, no, yo creo que la libertad en su medida y como corresponde, sin avasallar, digamos, al hombre como sí, digamos. Es Ujú. difícil, no me puedo definir. Si te lo tengo No que se definir, tengo puede que definir. hacer, digamos, hablar en este tema sí, en este tema no. Guadalupe, ¿le han hecho propuestas para que usted aspire a las asambleas o al Congreso de la República para que desarrolle una misión política más allá de ser una militante en ciertas líneas ideológicas? Sí, nosotros tuvimos elecciones en el 2019 y después, y este año tal vez, esperemos, tendríamos que volver a tener elecciones legislativas en este caso. A mí me ofrecieron de varios, generalmente de estos lados así más como de derecha, conservadores o liberales, pero la verdad es que no me interesa tener una carrera política. La política, digamos, claramente entiendo que hay que comprometernos como jóvenes porque tenemos que cambiar esta realidad, digamos, no ahora, no necesariamente ahora, pero sí en un futuro para poder modificar ese futuro y claramente, digamos, la política en general, no solamente la política partidaria. Y aliento a la gente a comprometerse porque claramente esos lugares tienen que ser ocupados. En mi caso personal, me encantaría no tener que terminar en política partidaria o en algún cargo del Estado. A mí me gusta hacer más la política, digamos, desde el lado de las ideas. Eh, pero, pero bueno, digamos, si en algún momento veo que las circunstancias lo ameritan y que soy realmente la única persona que pueda hacerse cargo de eso y me siento preparada, tal vez sí lo haga, esperaría que no, pero bueno, veremos, todavía hay tiempo. Bueno, Guadalupe, le cuento, yo he estado leyendo estos días, digamos, mucha información respecto a su vida, a sus cosas, a sus decisiones. Entre otras cosas, nos pasó una vida muy interesante en una joven de su edad, hoy tiene 22 años, 21, 22 años, pero usted ha estado en esto metido hace rato en la militancia haciendo cosas importantes. ¿Cómo es eso de que usted era atea y luego entonces termina creyendo en Dios? Explíquenos eso. Puntualmente mi historia de conversión, a mí yo preferiría no contarla. El otro día hablaba con un sacerdote y me decía, es así como existe pudor del cuerpo, existe un pudor espiritual, ¿no? Y está bueno como guardarse cosas para sí mismos. Pero bueno, a rasgos generales yo, nada, era atea hasta el año pasado y decidí, sí, es una decisión en el fondo también, empezar a creer en Dios, así que nada, me bauticé y acá estamos. La verdad es que igual tampoco me gustaría que, si bien creo que hay un conflicto de valores muy grande en la iglesia y también en la sociedad, ¿no? La iglesia no está exenta de eso, pero y incluso te diría, tenemos como fieles la, im- la responsabilidad de combatir esa falta, digamos, a veces lo hablábamos el otro día con un sacerdote, era una flexibilidad tal vez excesiva para los creyentes, digamos, en lo que es la doctrina. Y por otro lado, em, un- una situación, digamos, que excede a eso, otro extremo, tal vez que llega a la intolerancia religiosa, sin entender que tal vez el nexo social hoy son los valores, ¿no? No es tan importante en qué cree una persona, sino, digamos, a fines políticos, en lo que podemos, digamos, lo que a nosotros nos interesa, porque después la libertad religiosa será tema de cada uno, debe quedar, digamos, para las decisiones de la intimidad. No quiero decir que se practique en la intimidad, pero sí para las decisiones súper personales. Eh, pero lo cierto es que tal vez hoy la gente termina focalizándose más en quién cree, ¿no? O sea, conocemos un montón el argumento este de la persona que es provida obligadamente tiene que ser católica. Y yo creo que fui testimonio de eso durante varios años, incluso mi primer libro salió conmigo siendo completamente atea. Y al día de hoy, si bien
claramente decido rezar en algunos momentos y creo que estoy acompañada por Dios, eh, lo cierto es que mis investigaciones no pasan por una cuestión religiosa. Así que yo creo o sea, si bien claramente no voy a contar mi testimonio de conversión, pero sí podemos ver un cambio, ¿no? Y creo que ese cambio también sirve para reflejar que también en el movimiento no somos todos católicos, no somos todos evangélicos, no tiene que ver con una cuestión de religión, sino que Sí. hay, digamos, otras personas en esta lucha y es súper valorable. Sí, bueno, Guadalupe, mire, en Colombia el tema del aborto, así como en su país, pues ha sido un tema polémico. Aquí, pues, las autoridades avalan el aborto en tres situaciones muy particulares que tiene que ver cuando está en riesgo el feto, cuando hay una malformación genética o en caso de violación. En su país, el pasado 30 de abril, pues, de diciembre, perdón, se aprobó la interrupción del aborto. Y eso pues ha generado una polémica en todos los órdenes. El país está dividido en ese sentido, pero finalmente los congresistas avalaron esa decisión. Usted lideró de alguna manera en su país la posibilidad de que eso no se diera allí. ¿Cómo fue ese debate? ¿Usted qué piensa de que se haya aprobado la suspensión del embarazo pues por supuesto, en las mujeres en su país? Bueno, claramente es realmente muy triste. Hace algunos días teníamos un caso de la provincia de San Juan de un padre que estaba pidiendo justamente ante la posibilidad de que le da la ley, ¿no? Ahora a su pareja, a su expareja, de acceder a un aborto. Él justamente reclamaba por sus derechos como padre a proteger, a defender la vida de su hijo. Y dice, ella no tiene que hacerse cargo que me lo dé a mí después. Un caso realmente muy parecido, digamos, a lo que fue el caso de Juanse en Colombia. Solo que bueno, este era de 12 semanas, no era de 7 meses de gestación, o sea, estábamos hablando de 3 meses. Pero, pero la verdad es que es realmente muy triste. Además, hace no sé, cerca de un mes tuvimos también el testimonio, una entrevista que salió en uno de los medios digitales más grandes del país, ¿no? De un médico abortista, jefe de servicio de obstetricia de la provincia de Salta, del Hospital Materno Infantil, que es, digamos, la institución por excelencia de la provincia donde van los embarazos de alto riesgo, que decía justamente que como hay pocos médicos dispuestos a realizar abortos, solamente está, digamos, a cargo la realización de abortos de la provincia por la gestión pública y por la gestión privada, porque todos son objetores, en 3 médicos del Hospital Materno Infantil que están dispuestos a hacer abortos. Y el tipo, digamos, pese a ser abortista, estaba indignado porque la ley no establece plazo límite para realizar abortos, algo que nosotros advertimos un montón, y él decía, digamos, uno puede hacer un aborto hasta el momento anterior al embarazo, me llegan consultas de embarazos de 28 semanas. Y por otro lado decía, el materno infantil no hace solamente abortos, tiene otro montón de cosas que atender y sin embargo nos están usando como un abortorio. Y la verdad es que es tristísimo, por eso también lo advertimos nosotros. Dijimos que la mayoría de digamos, por lo menos en lo que era provincia de Buenos Aires, hay testimonios en el Congreso, ¿no? Cerca del 70% de los médicos obstetras y ginecólogos son objetores de conciencia, con lo cual digamos, abiertamente antes de que estuviera planteada la ley y a medida de que avanza y uno va viendo, digamos, de pronto que se permite aborto hasta cualquier momento, que no importa que haya un padre dispuesto a hacerse cargo de ese niño, igual se lo quiere abortar, digamos que hay un ensañamiento total con eso. Y la verdad, sin ir más lejos, perdón, encima me acuerdo, ¿no? Porque en estos meses, digamos, nosotros tenemos hace 4 meses aborto legal. Sin embargo, no paran de aparecer casos. Se murió la presidenta de la Juventud Radical de Mendoza, militante abortista, obviamente, después de realizarse un aborto. Y la Juventud Radical, pese a haber militado el aborto en el 2018, en el 2019 y en el 2020, en el momento, digamos, en vez de salir a pedir justicia por la compañera que se les había muerto producto de un aborto legal, no, salió a encubrir todo. Acá no se tiene que hablar de esto, estamos averiguando si fue mala praxis o no hubo mala praxis. Además, digamos, accesoriamente, pese a que la causa, digamos, estaba bien determinada, había sido por el aborto legal. Eh, entonces, la verdad es que es muy triste ver cómo esto avanza así. Sin embargo, digamos, si lo tenemos que mirar con esperanza, agradecemos que este testimonio de la Argentina sirva para combatir el aborto legal en el resto de los países. No es casualidad que a las pocas semanas de aprobarse el aborto en Argentina, Honduras, por ejemplo, ya ha salido a blindar su constitución con respecto a la protección del niño por nacer y además a prohibir cualquier tipo de legislación tendiente al aborto. Entonces, en esos casos, digamos, en ese sentido lo miramos muy, muy favorable.
pese a la situación que nos toca vivir como país. Sí, ¿qué es eso de definirse uno como provida, Guadalupe? Y mira, si uno busca en la RAE va a encontrar que provida es aquel que está en contra del aborto y en contra, por ejemplo, de la eutanasia también. Pero creo que en la práctica es muy difícil definir exactamente qué es ser provida o no, por por lo heterogéneo del movimiento. La verdad es que muchas veces se quiere asociar el ser provida con ser de derecha, ser provida con estar en contra de, digamos, otro tipo de medidas, pero la verdad es que no hay requisitos para pertenecer, para ser provida. Y creo incluso que tampoco estaría bien que le pongamos requisitos al ser provida, porque estaríamos cayendo, digamos, en la misma lógica que pone la izquierda. Vos sos feminista porque te llama alguna problemática de la mujer y automáticamente tenés que defender el aborto, tenés que ser de izquierda, digamos, tenés que comprar el pack. Y a mí eso no me gusta, no me gustaría que lo hiciéramos de este lado. Pese a que claramente veo como una cuestión de coherencia el hecho de que si vamos a hablarnos, vamos a decirnos pro vida, me parece a mí, sin, digamos, sin intentar imponérselo a nadie, pero me parece que una persona que realmente pelee por la vida tendría que pelear por la vida en cualquier etapa del desarrollo e independientemente de las condiciones en las que se encuentra la persona. Me parece que cuando decíamos todavía vale, por lo menos yo no lo interpreté como un eslogan vacío, sino que realmente todavía vale, y eso implica estar en contra de la eutanasia, estar en contra de la pena de muerte, estar en contra de aquellas condiciones, digamos, que ponen a la persona en una situación de indignidad total, como pueden ser, por ejemplo, la legalización de la prostitución, o, digamos, la legalización del suicidio. Guadalupe es también escritora, ha lanzado un libro pues, que está causando furor en Latinoamérica. Guadalupe, háblanos un poco de esa publicación que de alguna manera pues, refleja allí unas posiciones muy interesantes frente a todo este tema del aborto, pero también del feminismo, porque usted critica fuertemente el feminismo, que por allí era que queríamos adentrarnos. ¿Usted por qué critica el feminismo, Guadalupe? En realidad, puntualmente en el libro, claramente creo que el objetivo es poner, digamos, en contradicción lo que dice el feminismo, digamos, esta falsa defensa de las mujeres, y a la vez ver cómo se inventan muertes por aborto clandestino, como a las verdaderas muertas por aborto legal claramente las dejan silenciadas. En ese momento no tenemos el caso de María del Valle González, que es la que te comentaba hace un rato, la presidenta de la Juventud Radical de Mendoza, pero sí teníamos casos como los de Kayla Jones o incluso mujeres mutiladas en el mismo 2018 por los abortos que se habían provocado bajo el protocolo de ILE, ¿no? De la interrupción legal del embarazo. Una suerte de protocolo bastante ilegal en el fondo, parecido a lo que tienen ustedes allá con la sentencia de la Corte. Pero creo que, o sea, la crítica fundamental que se hace en el libro con respecto al feminismo es esa, es la de, digamos, ponerlo en contradicción y además ver cómo no atacan realmente a los verdaderos problemas que están matando a las mujeres argentinas. Lo que vemos en los números es que las argentinas se mueren queriendo tener a sus hijos y no queriendo abortarlos por una amplia mayoría. Tenemos cerca de, en promedio, ¿no? 250 muertes, 300 muertes por mortalidad materna por año y solamente 18 en el 2017, 2018 y 2019, es un número que se mantuvo constante independientemente de la legalización, perdón, del debate, de muertes por aborto inducido, con lo cual están poniendo el foco solamente en un reclamo completamente ideologizado en vez de atender a las verdaderas causas. Y sabemos que la mortalidad materna no se baja legalizando el aborto, se baja, digamos, tomando políticas activas y efectivas, ¿no? En torno al acceso al agua potable, a las cloacas, a una vivienda digna, a un trabajo digno, al acceso, digamos, concreto, real, ¿no? Y a una educación de calidad que les permita proyectar un plan de vida, a un sistema sanitario que llegue a todas partes, pero que además tenga el presupuesto y los recursos para realmente poder hacer un cambio. Y no que las mujeres se mueran sin poder acceder al servicio de salud, que es algo que evidenció la cuarentena. Entonces, lo cierto es que la crítica real es eso, es ver cómo el feminismo no está funcionando eso. Después yo particularmente tengo otras oposiciones con respecto al feminismo que creo que en el fondo, digamos, con otra cantidad de problemas termina cayendo en lo mismo, en no atender a los problemas reales y en el fondo ser una herramienta
ideológica para reclamar determinados postulados que ni siquiera benefician a las mujeres y en el fondo también terminar estableciendo lo que es muy peligroso, que es el privilegio de la mujer, digamos, la superación de la igualdad ante la ley, que la mujer sea una privilegiada y que el hombre, como lo vemos en los casos, por ejemplo, de los scratches, lo vemos en este caso del sanjuanino que te comentaba hace un rato, que no tuvo derecho siquiera a reclamar por la vida de su hijo, ¿no? O sea, vos pagá y callate, básicamente, es lo que se les propone a los hombres. O habla cuando me sea funcional, pero después el resto del tiempo tenés que estar callado porque sos en el fondo un ciudadano de segunda. Sí, por ejemplo, en el tema de la participación política, nosotros aquí en Colombia hemos tenido unas discusiones en el tema a los asuntos paritarios, que la mujer y los hombres tengan igual cantidad de escaños en el Congreso de la República, que haya más posibilidades para el acceso de la mujer a la política. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, yo estoy completamente en contra de los cupos. Acá tenemos leyes de cupo, no solamente en lo que es, digamos, los se van ampliando, ¿no? En distintos entes del Estado, en el Congreso. El año pasado salió incluso digamos, la aplicación práctica en las sociedades, ¿no? Este tipo de persona jurídica, ¿no? Y lo cierto es que en los directorios de las sociedades es realmente muy triste porque nos está poniendo en la situación a las mujeres en las que claramente no existe ya igualdad ante la ley, porque el hombre no tiene un cupo. Digamos, la mujer tiene un cupo, el trans tiene un cupo, el homosexual tiene un cupo, el hombre no lo tiene. El problema de los cupos es que primero tratan de generar una suerte de discriminación, digamos, positiva, que en el fondo, digamos, no ha demostrado que funcione. Sabemos que con este tipo de legislaciones por cupos, lo que terminan haciendo es tomar gente inoperante, pero digamos para satisfacer las exigencias del cupo, y eso a la vez genera una estigmatización sobre las mujeres que realmente están capacitadas para eso porque en el fondo llegaste por un cupo, o no te voy a dar una posibilidad porque yo ya sé que vos no llegaste por tus cualidades, digamos, por tu idoneidad para el cargo, sino porque tenían que llenar un número. Eh, y así podemos llegar a situaciones ridículas. Yo creo que ese es digamos, el peor problema que le veo a estas legislaciones, además de que también se termina concibiendo digamos, por lo que es el Estado, como si todos tuviéramos un derecho a tener un cargo estatal y no accediéramos a él por la idoneidad para ejercer el cargo, para poder representar bien a los argentinos o para poder desempeñar una buena función digamos, en el cargo público. Y es muy, muy nocivo esta concepción de creer que tenemos derechos, ¿no? Derechos a cosas que no los tenemos, digamos. No está permitido, ni está, digamos, está permitido y no está prohibido, pero de ahí a que el Estado te tenga que garantizar que vos efectivamente llegues ahí a toda costa como de lugar por el simple hecho de ser mujer, me parece vaciar a la mujer, me parece un insulto a nuestra inteligencia. Y hay un tuitero que muchas veces parodiando esta situación habla de no queriendo correrlos por izquierda, pero además evidenciando el discurso ¿no? del progresismo de la condición de mujer. Y es muy triste porque terminamos teniendo como esa condición de mujer con la cual tenemos digamos, llevar, saber tolerar, ¿no? Y tratar de cambiarla. No, no, yo quiero ser mujer y me encanta ser mujer. Pero quiero que se me evalúe como a mis pares, no, no quiero ningún tipo de privilegio. Sí, interesante. Y entonces, ¿cómo hacer para acortar esas brechas que hay en muchos órdenes entre mujeres y hombres? Porque, pues, yo entiendo la posición que usted tiene al respecto, pero evidentemente en la sociedad existen unas diferencias culturales y sociales entre hombres y mujeres. Desde su perspectiva, ¿cómo seríamos más iguales hombres y mujeres entonces, Guadalupe? Es que yo no creo que tengamos que acortar las brechas o tender a que todos seamos iguales. Uno de los derechos, digamos, más fundamentales que tiene el hombre, además de la libertad y todo esto, es el derecho a ser distintos. Me parece que últimamente se va perdiendo el foco de que tenemos derecho a ser distintos, que no necesitamos que tengamos, digamos, un estado igualador en todo. Existen diferencias naturales entre los hombres y las mujeres que muchas veces, de hecho tenemos bastante evidencia en los estudios, ¿no? De, por ejemplo, que las mujeres tienden a elegir carreras más de cuidado o de las ramas sociales y los hombres tal vez tareas un poco más mecánicas, como pueden ser la ingeniería y digamos, este tipo de carreras.
que son, digamos, de algo, de una sola tarea, pero más como en profundidad. En cambio, la mujer suele tener intereses a veces mucho más amplios, esta capacidad de ser mal llamado, ¿no? Pero por esta comparación que se hace de que la mujer es multitasking, ¿no? Que tienen que ver con condiciones dadas propiamente en general de la biología. No quiere decir que todos seamos iguales, digamos, que tenga que ser así, todas las mujeres somos así, claramente va a haber mujeres ingenieras, eh, pero pero lo cierto es que hay, en parámetros generales, algunas habilidades e intereses que vienen dados propiamente por nuestro ser biológico. Y el hombre y la mujer no son iguales, ¿no? Tenemos una diferencia genética, una diferencia cromosómica, una diferencia hormonal, una diferencia genital, gonadal, y además a eso se suma la cultura. Yo no quiero que la cultura, digamos, a la mujer la prive de hacer cosas que el hombre puede hacer, ni quiero que la cultura le imponga al hombre determinados mandatos que no tiene por qué hacer. Eso claramente me parece mal. Me parece mal el feminismo, me parece mal el machismo, ¿no? Eh, pero creo que después, no, a veces perdemos el foco, ¿no? Y nos dejamos como encerrar en esta dialéctica de que tenemos que ser todos iguales. Ante la ley, por lo menos en lo que es Argentina, los hombres y las mujeres son iguales. Y a mí me parece que eso está muy bien. El problema es que incluso en los últimos años, la mujer ha pasado a tener privilegios en la legislación que el hombre no tiene. Entonces, en ese caso me parece que ni siquiera se trata de un igualar, digamos, subamos al hombre a que tenga esos privilegios. No, no, saquémosle esos privilegios que están mal dados a la mujer porque se excedieron, digamos, ya pasó una cuestión, digamos, de lo justo, de lo que corresponde al derecho mismo. Y por otro lado, Sí, socialmente incluso, digamos, se fomentan prácticas, un minutito ya termino, como por ejemplo, qué sé yo, el hombre ante una situación de escrache, digamos, por el problema que constituyen los abusos, actualmente no se cumple la presunción de inocencia. Si a vos te acusaron ante la duda, sos un violador hasta que se demuestre lo contrario. Y eso es muy triste como sociedad. Entonces, yo creo que hay que encontrar el verdadero equilibrio. No, no me parece que tengamos que igualarnos, hay que respetar las diferencias que nos hacen diferentes, digamos, a mí y a cualquier otra mujer, pero además a los hombres entre las mujeres, dando la libertad de que cada uno pueda hacer y desempeñarse como más le parezca, que llena su vida, etcétera, pero no creo que exista una brecha salarial, no creo que exista un techo de cristal, creo que, por ejemplo, el hecho de que hayan pocas mujeres en política, en Argentina no teníamos restricciones, tiene que ver claramente con que las mujeres eligen menos la carrera política, y esto puede explicarse por muchas razones. La carrera política es muy demandante, lo pienso, digamos, incluso viéndolo desde mi situación puntual. A mí se me ofrece la carrera política y en consonancia digamos, tengo mi sueño de formar una familia. Claramente prefiero formar una familia conociendo cómo es la carrera política, que absorbe muchísimo, que te saca de la familia, que yo, por lo cual lo más probable es que yo no la elija, no la quiera elegir, y esto le pasa a muchísimas mujeres, con lo cual, digamos, no creo que exista ahí y que se vaya a subsanar desde el Estado dando cupos, porque va a entrar la inoperante que no tendría que haber entrado en ningún momento. La mujer que quiere hacer camino hoy tiene las puertas abiertas. Son muy, muy pocos los lugares donde las mujeres tienen puertas cerradas. sí. Bueno, mire, hermana, date cuenta, no es revolución, es negocio. ¿Cuál es el contexto de todo eso que usted dice en el titular de su libro, Guadalupe? Bueno, en primer lugar, la frase, ¿no? De esta hermana, date cuenta que la usa bastante el feminismo, ¿no? Cada vez es como, hermana, date cuenta, sos una oprimida. Y en ese sentido quisimos con el título hacer algo llamativo, algo que te interpelara, sobre todo también si estabas del otro lado, que te invitara a leerlo, o que en algún punto fuera un poquito provocador, ¿no? Como que te llenara un poco de dudas. Y por eso, bueno, elegimos ese título. Y en cuanto al subtítulo, ¿no? Esto de Nuevas Revoluciones Negocio, Em, siempre hay un elemento que tiene que ser tenido en cuenta, ¿no? Los títulos quedan bien, pero además abarca también una idea muy importante del libro, que es el tema de que muchas veces se habla de esto del aborto como digamos, una conquista de derechos humanos. Es la revolución de las hijas, ¿no? Todos estos conceptos de algo nuevo que se viene por el simple hecho de las ideas y por incitar a la rebeldía propia del joven. Em, pero lo cierto es que cuando uno empieza a averiguar, ve que la razón por la cual en la Argentina tenemos, digamos, la implantación de este reclamo, en el fondo no es más que un negocio más, digamos, y que además esto manifiesta que se está utilizando a estos jóvenes, a estos militantes por los derechos, digamos, con un montón de información falsa para hacer, perdón por el término, pero los idiotas útiles de un reclamo que no conocen en profundidad.
son, digamos, la carne de cañón, están reclamando por algo que ni siquiera conocen y eso es realmente muy triste. Es muy distinta la situación, ¿no? De la persona que conoce todo y aún así decide tomar las decisiones, porque a mí me parece que lo importante de esto es intentar el negocio, digamos, en América Latina, del aborto legal, pero no es la realidad del militante de a pie. Entonces, me pareció interesante cómo hacer, digamos, tratar de interpelar, de provocar, de llenar de dudas a la persona que tenía que leer eso, porque lo cierto es que el aborto en Latinoamérica es un aborto millonario. En 8 años la IPPF ha invertido más de 123 millones de dólares en 15 países de Latinoamérica para implantar el negocio. Y la verdad es que es muy triste ver cómo hay gente, digamos, que defiende cosas sin saber el fondo de todo esto. Sí, hay posiciones encontradas en esto, hay quienes pues están de acuerdo con los temas feministas, hay quienes no están de acuerdo con ello. Guadalupe, en nuestras sociedades latinoamericanas siempre se ha vendido la idea de que son unas sociedades muy machistas, que de alguna manera pues han relegado a la mujer a un segundo plano. En su concepto, ¿cómo la mujer puede figurar más? ¿Bajo qué perspectiva? La preparación, las oportunidades, ¿cómo una mujer puede figurar más en Latinoamérica, Guadalupe? Bien, bueno, en primer lugar haría, digamos, la salvedad, ¿no? Es cierto que tenemos sociedades machistas, claramente, y creo que se evidencian en algunas cosas, ¿no? Digamos, esto de que las feministas hablan de los micromachismos. Yo no creo que haya micromachismos donde ellas lo marcan, pero sí creo que podemos encontrar estos pequeños micromachismos, ¿no? Que van a estar en las familias, pero ojo, también vamos a encontrar momentos, digamos, estos, si quiere, microfeminismos, ¿no? Que cada vez son más macro que micro, y que llevan a un extremo o al otro de la balanza, nunca se la pone, digamos, en el equilibrio justo. Pero en cuanto, digamos, a visibilizar a la mujer, yo ciertamente te diría, no creo que haya que andar visibilizando a la mujer, como tampoco creo que haya que andar visibilizando al hombre. Eh, Porque me parece que muchas veces cuando caemos en eso es el tema de, eh, no sé, creo que suena muy duro, ¿no? Pero lo visibilizamos porque tiene vagina o porque tiene pene. Digamos, no hay más condición que esa. Y yo creo que cuando, digamos, hace falta visibilizar un ejemplo, por ejemplo, de vida, un médico, qué sé yo, me acuerdo de un caso, ¿no? Había en Argentina un cartonero, esta gente que recolecta cartón de la calle y luego lo vende, que viven prácticamente en situación casi de indigencia a veces o de pobreza muy extrema, un tipo que era cartonero y mientras cartoneaba, empezó a estudiar y a pasar a mano los libros de medicina y finalmente, después de unos cuantos años, se recibió como médico. Y eso me parece un ejemplo, ¿por qué? Porque vemos esfuerzo, porque vemos, digamos, amor por el estudio, ganas de cambiar, digamos, de progresar socialmente, de cambiar tu realidad. Eso me parece un ejemplo sumamente relevante. Me hubiera dado igual si era hombre o si era mujer. Y al día de hoy, una historia por el estilo, me da igual si es hombre o mujer. Cuando yo veo un buen político, digamos, que lucha por los ideales correctos, etcétera, digamos, que no es corrupto, que es honorable, que ve la política como la culminación de la ética, que está comprometido con su realidad, que es accesible a los ciudadanos a los cuales representa. Cuando yo veo todo eso, me importa poco si es hombre o si es mujer, digamos. Con lo cual, yo no diría que hay que visibilizar más a las mujeres. Creo que tenemos conflictos de las mujeres que merecen ser resueltos. Por ejemplo, el problema de la mortalidad materna. No puede ser que una mujer queriendo tener un hijo se muera en el sistema de salud antes de acceder al sistema de salud porque, digamos, le han cerrado las puertas, porque hay un Estado ineficiente, porque no ha podido recibir la educación para saber qué cosas tenían que alarmarla en una situación de urgencia. Digamos, cuando yo veo todo eso, también veo los mismos problemas de por qué tenemos digamos, una relación de 3 hombres que se suicidan por cada mujer que se suicida, o de 3 hombres asesinados por cada mujer asesinada. Digamos, ¿por qué los hombres están más expuestos a la violencia y a la indiferencia? Cuando veo eso también me alarma y digo, bueno, no es que tenemos que visibilizar a los hombres, pero sí tenemos que atacar a las causas de los problemas que están haciendo que los hombres hoy sean vulnerados, porque creo que socialmente, digamos, incluso no solamente en la Argentina, ¿no? Pero tenemos esta idea de que la mujer es vulnerada, que la mujer tiene que ser salvada, etcétera, y que la forma de salvar a esa mujer, en el fondo, es darle más visibilidad a la mujer. Y yo no creo que la mujer necesite más visibilidad. Insisto de vuelta, yo quiero que la mujer sea tratada como cualquier otra persona. Y quiero Ujú. que el día que se destaque sea por
cosas que ha hecho esa persona, independientemente de si es hombre o mujer, para ser destacable. Y ojalá sean en pos de una sociedad mejor. Sí. Guadalupe, en su país, sus posiciones, pues, son bien recibidas, o sea, independientemente de las diferencias que puedan haber entre quienes, pues, están en el feminismo y usted que rechaza ese feminismo, digamos, se debate con altura, hay una crítica muy fuerte, hay señalamiento. ¿Qué podemos decir de la manera como se reciben sus posiciones en la sociedad argentina? Bueno, te vas a reír mucho, pero creo que es la primera vez que me han dado la posibilidad de explayarme tanto, salvo, bueno, en mi programa de radio que tengo tiempo indefinido, ¿no? En una entrevista sobre qué pienso puntualmente del feminismo, digamos, de la igualdad del hombre y la mujer, de los cupos, porque es un tema que, si bien se habla mucho acá, se habla desde una postura. Y cuando vos salís a decir algo que es mínimamente contrario, automáticamente sos un machista, sos una opresora de la mujer, un retrógrado, un dinosaurio, que querés que todas las mujeres las violen en las calles, digamos, sos, digamos, lo peor que se te puede ocurrir, porque lo cierto es que en Argentina se habla mucho de temas de feminismo, que el feminismo propone, pero siempre con una misma bajada. El resto, todo el resto, porque además somos muchos los que vemos la situación así, pero no se nos permiten los espacios para hablar, o se nos hace una pregunta e inmediatamente, digamos, se siente una posición que no permite mayor desarrollo. Automáticamente asumimos que vos estás de un lado, y lo cierto es que, nada, esta voz creo que es un sentimiento común del ciudadano, porque en la sociedad, digamos, se ve esto. Tal vez no sé si tan pensado, tan, digamos, racionalizado, tan, digamos, tan concreto en algunos casos, pero sí se tiene un rechazo general a lo que este feminismo, a mi entender, bastante ideologizado, ¿no? Propone. Eh, pero bueno, lo cierto es que no hay tanta apertura de ideas, no hablamos de un debate respetuoso, y creo que en el fondo tiene que ver con que si el feminismo permitiera, ¿no? Si todas estas personas que sostienen la postura feminista nos permitieran desarrollar nuestras ideas, claramente perderían cada vez más adeptos, porque hay mucha gente que equivocada entra al feminismo y cuando se les pone en evidencia, pero mirá, se mueren más hombres que mujeres por suicidios y por asesinatos. Entonces, te moviliza los femicidios, bueno, pero que te movilice también el tema de la inseguridad, que te movilice, digamos, todos los otros problemas a los cuales los hombres están expuestos. Te moviliza, digamos, hay un montón de cosas, ¿no? Y la gente muchas veces entra equivocada pensando que el feminismo es lo que no es, y tarda tiempo y milita cosas, y sostiene ideas en el medio en pos de comprar este pack del cual hablábamos, ¿no? Del feminista, del feminismo, ¿no? Sí. Y si uno le permitieran explayar sus ideas, eh, libremente, digamos, con todo el tiempo, discutirlas, llegaríamos a una solución y además no polarizaríamos tanto a la sociedad. Lo que pasa es que sirve hoy, o sos feminista o sos un machista. Entonces, ante el miedo, me sumo a la bolsita del feminismo. Sí, interesante, interesante esa postura. Guadalupe, no es la primera vez que usted habla con un medio colombiano, ya usted ha sido invitada a dialogar en otras plataformas comunicativas, como por ejemplo con Kika Nieto, para hablar precisamente del aborto. ¿Cómo le fue a usted en esa charla, en ese debate allí? Bueno, la verdad es que Kika, muy contenta con Kika. La verdad es que siempre trató de hacer un debate respetuoso, qué sé yo, incluso el video fue grabado con la edición, creo que se pudo transmitir muchísimo, el debate duró 2 horas y media, se pudo reducir a 1 hora 40, pero Kika y su equipo, pese a que claramente, bueno, Kika sabemos por el debate lo dijo, ella está más del lado celeste que el otro, pero en su equipo tenía gente verde, ¿no? Todos muy respetuosos y además creo que pudieron plasmar bien en la edición lo que fue efectivamente el debate real. Em, pero bueno, puntualmente por las invitadas verdes, me parece que hablemos de Nat Campos, María Ángel Urbino, ¿no? Muy poca información realmente. De hecho, hay algo que creo que no quedó en el debate, pero ellos nos habían prometido las fuentes que estaban utilizando, que después las iban a subir para que la gente las pudiera contrastar. Del lado celeste subimos todas las fuentes que teníamos, están de hecho al día de hoy en la descripción del video y ellas nunca subieron las fuentes que supuestamente las avalaban para decir que lo que nosotros decíamos era mentira. Creo que de hecho hubo momentos donde se puso en manifiesto el hecho de que estaban diciendo cosas que eran abiertamente mentira, cuando, no sé, María Ángela de las Igualadas,
dijo que en Argentina había disminuido la cantidad de abortos producto de la legalización y lo cierto es que no existen esos datos, no existen de manera pública, pero tampoco es algo que manejen, por ejemplo, los políticos argentinos, porque llevamos recién 4 meses, no terminó un año para saber cuántos abortos tenemos y mucho menos 2, ¿no? 2 años como para establecer una comparación y decir que la cantidad bajó, porque ante situación de clandestinidad no sabemos efectivamente cuántos abortos hubo hasta diciembre del 2020. Eh, pero bueno, qué sé yo, también soy consciente de que no se le puede, por lo menos desde mi punto de vista, pedir yo me dedico a investigar sobre aborto. No le puedo pedir que tengan el mismo grado de fundamentación a unas chicas que se dedican a grabar videos en un canal de YouTube, como pueden ser Nat Campos o, no sé, María Ángela Urbino, que es periodista tal vez de temas un poco más generales. Mis horas dedicadas a estudiar ellas las dedican a otras cosas, con lo cual no van a tener ese grado de información. Lo triste es que no reconozcan esta situación y crean que aún así pueden plantear un debate sobre esto. Pero bueno, qué sé yo. Sí, señora. Pues, ¿y qué más sabe de Colombia? Por ejemplo, aquí hemos hablado de las leyes que se han aplicado aquí frente al tema del aborto. ¿Usted cómo ve, digamos, la visión de Colombia desde el punto de vista legislativo frente al tema del aborto, Guadalupe? Bueno, el problema con Colombia, digamos, es particularmente la sentencia, porque encima si vamos a las leyes, digamos, vemos claramente que se prohíbe el aborto. El problema es que socialmente, y esto te digo, ocurrió también acá en Argentina, por lo menos con lo que fue la Corte Suprema y el protocolo de aborto no punible que salió en el 2015. La gente empieza a creer, digamos, en primer lugar, olvidan la división fundamental de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y terminan creyendo que el judicial puede legislar cuando es algo que le compete únicamente al legislativo. Entonces, tenemos problemas como los de hoy que la gente considera que la sentencia legaliza el aborto, pero lo cierto es que la sentencia no legaliza el aborto, pese a que la Corte quiera extralimitarse sus funciones. Digamos, si vamos a los hechos, la jurisprudencia no puede crear un derecho, como insiste la Corte en la sentencia, ¿no? Eh, y mucho menos, digamos, la Corte tiene el poder de interpretar una norma, pero de ahí a crear un derecho a partir de la norma, modificar la norma al punto de decir, digamos, su legislación decía que no es delito determinada circunstancia, perdón, no es punible determinada circunstancia en la que sea cometido el aborto. La Corte amplió esa causal a 3, digamos, es muy triste, pero lo peor de todo esto es que esto puede continuar gracias a que la sociedad acepta porque cree que eso está permitido. Yo creo que el problema fundamental ni siquiera terminan siendo el poder ejecutivo o legislativo propiamente dicho, o el ejecutivo, sino la sociedad que avala esto. En Argentina ocurrió lo mismo. Nosotros tenemos el fallo FAL, que fue, digamos, el que dio lugar al protocolo ILE, que digamos, en la práctica, Argentina tenía el aborto legalizado mucho antes del 2020 con este protocolo, que con causales fácilmente salteables permitían acceder a un aborto. Pero lo cierto es que la gente te planteaba que el fallo FAL, al igual que la sentencia, era derecho, era lo que la ley dice, cuando es lo que dice una sentencia de la Corte, es la opinión de la Corte en un caso particular, que además, si empezamos a evaluar ese caso particular, la Corte se había extralimitado fuertemente en sus funciones. Metiéndose en materia de derecho penal que no podía, resolviendo un caso, digamos, que no merecía ser resuelto porque ya se había, digamos, solucionado en ese momento, un montón de cosas. Pero la gente, digamos, socialmente creía realmente en la persona de a pie que abortar en caso de violación, por ejemplo, era legal, cuando la legislación era que era un delito no punible bajo, digamos, algunas circunstancias, como era puntualmente de la violación, pero que incluso si uno iba más atrás y trataba de descubrir cuál era el origen de esa legislación que teníamos desde 1921 en la Argentina, podías encontrar que lo cierto es que la causal violación termina como delito no punible en la Argentina por cuestiones de discriminación muy grandes y tiene que ver claramente con las corrientes eugenésicas que estaban en boga en ese momento. Y eso es con ir a ver qué dijeron los legisladores en el debate legislativo en ese entonces, digamos, no es que me lo estoy inventando, que es una interpretación, tenés frases de legisladores que decían que puede tener de bueno una mujer idiota o demente, o esta legislación es importante para avanzar hacia fines de perfeccionamiento de la raza
es la primera vez que una legislación se va a atrever a legitimar el aborto por causas eugenésicas, digamos, es tremendo. Y lo decían los legisladores a la hora de aprobar eso, ¿por qué? Porque la eugenesia estaba bien vista. Estábamos, digamos, a Sí, la puerta de en el contexto internacional, gracias a esto, florecían las teorías como la teoría de la raza superior, lo que iba a dar después a el régimen nazi con su fuerte política, digamos, discriminatoria y eugenésica, con lo cual es muy triste ver cómo la sociedad tiene un nivel de educación tan bajo que pensaba que esto era un derecho y no que era un flagelo. Era algo que sí. había que fomentar y no algo que combatir. Sí, Guadalupe, mire, se nos está acabando el tiempo, muy sabroso hablar contigo. Yo te quiero preguntar qué papel ha jugado Agustín Laje en tu influencia política. Él lidera ya en Argentina algo que se llama la derecha alternativa. ¿Tú compartes esas ideas? Perdón, se me trabó un poquito. Decías, él lidera en... Estaba preguntándote por Agustín Laje. ¿Qué influencia tiene en el conocimiento que tú tienes de las cosas, de la política? Él lidera ya algo que se llama la derecha alternativa. ¿Te ubicas ahí, en ese espacio con Agustín Laje? Bueno, yo comparto muchísimas ideas con Agustín. La verdad es que no solamente creo que es una muy buena persona, sino que como cabeza política piensa realmente muy bien, siempre lo veo muy acertado, digamos, es una persona muy prudente a la hora de opinar, no se deja llevar por, por, por relatos, sino que tiende a tener un basamento en la realidad importante y un vuelo, digamos, en las ideas filosóficas realmente increíble. Además, en lo personal, claramente me ha ayudado un montón. Agustín, desde el minuto uno, de hecho, fue el que me incentivó a escribir un libro. Yo esto pensaba hacerlo como publicaciones en un blog y él, cuando se enteró de que tenía esta idea, que tenía algunas cosas escritas, fue uno de los primeros en decirme, no, esto lo tenés que publicarlo, se publica así, asá. Puntualmente muchas de mis ideas yo las tenía antes de conocerlo a Agustín. Conociéndolo a Agustín igual también tengo algunas lecturas que me ha recomendado que me han hecho abrir la cabeza bastante, eh, pero, pero sí, sí, claramente, digamos, comparto muchísimas de las ideas de Agustín y me parece que es un digno representante de esto. Finalmente, un mensaje para las mujeres colombianas, pues que, digamos, están fuera del feminismo y que de alguna manera, pues pueden compartir las ideas que usted pregona, Guadalupe. Bueno, supongo que le diría a ellas que es importantísimo que se comprometan, digamos, con esta realidad, porque es muy fácil, digamos, decir, bueno, está bien, no, digamos, me molesta, no me hago cargo, me callo para no generar problema, etcétera. Pero lo cierto es que vemos que en este plan de inacción han ido avanzando tanto que, que trasciende así, si nosotros queremos reclamar esos privilegios que abogan, no, digamos, nos están usando porque dicen que nos representan para reclamar cosas con las que no estamos de acuerdo, pero que además incluso, digamos, si nos ponemos en un bando hombres y mujeres, terminan afectando a los hombres que queremos y a las mujeres que queremos. Entonces, no podemos ser indiferentes ante el feminismo. Yo creo que requiere, digamos, un compromiso activo de todos nosotros, de todas nosotras. Digamos, ponerle un freno, porque si no, claramente va a terminar avanzando a un punto en el cual nos prohíban ser mujeres, nos establezcan condiciones para ser mujeres, digamos, esto de mujer no se nace, mujer se hace, y además nos pone en una situación muy, digamos, muy vulnerable, y en muchos casos humillante, muy denigrante también, porque ya decía, es muy triste, digamos, yo puedo decir, no me quiero comprometer bajo ninguna circunstancia, pero el día de mañana voy a tener que ir a una entrevista laboral y me van a tomar o no porque tienen que llenar un cupo. ¿Y dónde quedaron mis capacidades? Todo esto para lo que me preparé, digamos, mi confianza en el fondo, en mí misma, digamos, en lo que conocí, en la forma de valorarme, porque sé que me están tomando por algo tan sencillo como si soy o no mujer, con lo cual estaría bueno decir que no nos representen, que que no aboguen esta falsa representación por nosotras, requiere claramente que estemos ahí, que demos nuestras ideas, que trabajemos en pos de esta sociedad que queremos, porque además también somos ciudadanos en un Estado que avanza, igual que el feminismo, cada vez más sobre las personas. Entonces, depende de nosotros ponerle un freno, de limitarlo y además darle el buen curso que corresponde a cada una de estas cosas. Si no lo hacemos, y nos tocará vivir en un futuro en el que, digamos, nuestros hijos, nosotros, nuestros nietos, se vean muy desprotegidos. Yo no quiero eso y creo que además incluso tenemos las mujeres en general este sentido como de protección, ¿no? Esta tendencia natural a la maternidad. Si no es por nosotras, que sea por los que queremos. Sí.
Pues ella es Guadalupe Batallán, esta mujer líder reconocida en Argentina y por supuesto en Latinoamérica por sus posiciones antifeministas, por su lucha contra el aborto y pues también por sus posiciones políticas de derecha alternativa. Guadalupe, muchísimas gracias, muy amable, muy gentil por habernos acompañado en este rato. Esperamos que se haya sentido a gusto con nosotros. No, mil gracias a ustedes, la verdad es que es súper cómoda. Ok, Dios la bendiga, cuídese, que esté muy bien. Gracias igualmente. Ok, a ustedes, queridos y apreciados cibernautas, pues darles las gracias por habernos acompañado en esta conversación con esta interesantísima invitada que tiene unas ideas de alguna manera polémicas, pero son finalmente ideas y son cosas que piensa y que cree la gente y que también pues es importante tenerlas aquí. Muchas las pueden compartir, otras no las pueden compartir, pero es la realidad y es lo que hay en un determinado momento para poner a pensar y a reflexionar a la sociedad. Saludos, nos vemos mañana con más invitados aquí en Conectados conmigo, con Fabián Hernández. Que estén muy bien.